Hola, estamos aquí en una nueva clase de San Lucas, el capítulo 7, habiendo concluido las anteriores, donde el Señor se va manifestando al pueblo judío y a los gentiles también, ¿verdad? Y les va diciendo lo que quiere que hagan con su vida, lo que quiere que hagan con sus actos, lo que quiere que que hagan con lo que deciden hacer, ¿verdad? Lo que hacen para asemejarse al Padre Celestial, que es misericordioso. Esa fue la última clase y yo diría, sin temor a equivocarme, que es una de las más difíciles que Jesús nos plantea. Como decíamos, solos no podemos, no podríamos, pero con Él, con su gracia, con su ayuda, sí que podemos, ¿verdad? Podemos acudir a Él y podemos conseguir ser ese tipo de persona que Jesucristo quiere de nosotros, ¿verdad? Bueno, entonces el capítulo 7 dice la fe del centurión. Te leo. Cuando terminó de decir todas estas palabras al pueblo que le escuchaba, entró en Cafarnaúm. Había allí un centurión que tenía un criado enfermo y moribundo, a quien estimaba mucho. Habiendo oído hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, cuando llegaron junto a Jesús, le rogaban encarecidamente diciéndole, merece que le hagas esto, pues aprecia a nuestro pueblo y él mismo nos ha construido una sinagoga. Jesús pues se puso en camino con ellos y no estaba ya lejos de la casa cuando el centurión le envió unos amigos para decirle, Señor, no te tomes esa molestia porque no soy digno de que entres en mi casa. Por eso ni siquiera yo mismo me he considerado digno de venir a ti. Pero di una palabra y mi criado quedará sano. Pues también yo soy un hombre sometido a disciplina y tengo soldados bajo mis órdenes. Digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo, Jesús quedó admirado y volviéndose a la multitud que le seguía, dijo, en verdad os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y cuando volvieron a casa, los enviados encontraron sano al siervo que estaba enfermo. Bueno, y este centurión del Evangelio de Jesús es muy conocido por su fe, que admira hasta a Jesús. Hasta Jesús queda admirado de la fe que encuentra en este centurión, que dice que no halló fe tan grande en Israel. Y en este pasaje queda clara la intercesión, la necesidad de la intercesión o las ventajas de la intercesión. El centurión envía a unos ancianos a Jesús, como dice, a unos ancianos, a unos amigos ancianos o los ancianos que eran unos que se dedicaban especialmente a la ley, ¿verdad? Bueno, a conocer lo que establecía la palabra de Dios, ¿verdad? El Antiguo Testamento para nosotros. Y interceden ante Jesús, le dicen, merece que le escuches, porque nos ayudó mucho. Entonces, valorar lo que es la intercesión de los santos. Nos pueden ayudar mucho los ángeles, los santos. En primer lugar, la Santísima Virgen María, que es la intercesora por excelencia, ¿verdad? Es la mediadora de todas las gracias. O sea, a través suyo vienen todas las gracias que Dios nos envía. Y también, como te decía, los santos y los ángeles, cómo interceden por nosotros y nos consiguen la intercesión de Dios. Entonces, por una parte esto, y por otra parte la eficacia de la, de la oración de la oración de petición.
le pedimos a Dios un milagro, el que sea, ¿verdad? La verdad es que podemos pedirle cosas para el cuerpo, cosas para el alma y cosas para la vida eterna, porque de Él son todos los bienes. Todo lo que existe en el mundo es de Dios y a Dios le pertenece, ¿verdad? Eh, entonces, lo más importante que le podemos pedir a Dios son las virtudes y los dones, ¿no? La gracia suya. Eso es lo más importante que le podemos pedirle, que tenemos que pedir. Y por otra parte, qué importante es que nuestra oración de petición tenga las características que tiene la oración de petición de este centurión. En primerísimo lugar está la humildad. De hecho, que él no hubiera acudido a Dios si no hubiera sido humilde, ¿ya? Pero lo hace de manera humilde, porque es humilde. Entonces se fía de que su palabra va a hacer que su criado quede sano. Y le dice que no es necesario ni que vaya siquiera, que con solo una palabra que diga, ya su criado se sanará. Y se compara, ¿verdad? Se compara diciendo que él le dice a sus subordinados que hagan esto y lo hacen y esto, ¿verdad? En realidad, te iba a decir, la segunda característica de nuestra oración es la perseverancia. Este hombre no tuvo que insistir demasiado porque Dios le hizo caso enseguida, le curó a su criado, ¿verdad? Y cuando llegaron a él, ya estaba curado. Entonces, humildad, perseverancia y confianza. La confianza es lo que más valora Dios en nosotros, que confiemos en su poder, en su omnipotencia. Es todopoderoso, lo puede todo. Y, y también en la intercesión de los amigos, cómo tenemos que rezar unos por otros para conseguir la gracia de Dios para unos y otros, ¿verdad? Que haga que se pueda acercar a Dios toda la gente. Bueno, y después viene la resurrección del hijo de la viuda de Naím. Es el siguiente, eh, el siguiente subtítulo, perdón. Es el versículo 11. Sucedió después que marchó a una ciudad llamada Naím e iban con él sus discípulos y una gran muchedumbre. Al acercarse a la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar un difunto, hijo único de su madre, que era viuda, y la acompañaba una gran muchedumbre de la ciudad. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo, no llores. Se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y dijo, muchacho, a ti te digo, levántate. Y el que estaba muerto se incorporó y comenzó a hablar y se lo entregó a su madre. Se llenaron todos de temor y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Esta fama acerca de él se divulgó por toda la Judea y por todas las regiones vecinas. Bueno, entonces acá tenemos otro modus operandi, ¿verdad? Otro modo de actuar de Jesús. Él se adelanta al pedido. Ella no le pide a él, ni sabía, me parece, por lo menos lo que pareciera acá, es que ella ni sabía de su omnipotencia, ¿verdad? Sin embargo, Dios la ve llorar, Jesús, Dios hombre, le ve llorar y se compadece de ella. Ve la congoja y no espera que le llame. Toma la iniciativa movido por la compasión. Y esto Jesús sigue compadeciéndose de nosotros. Jesús no es insensible a nuestros padecimientos, a cualquiera de nuestros padecimientos humanos, tanto físicos como
mm, psíquicos o psicológicos o espirituales, ¿verdad? Nuestros padecimientos le hacen sufrir a Jesús. Sufre con nuestro dolor. No lo puede evitar, no los puede evitar. Son propios de la naturaleza humana. Pero Él vino a traer el gozo y la paz a la tierra. Y no quiere ver triste a esta mujer que está llorando por su hijo, ¿verdad? No solo está llorando, sino que le deja en la miseria total, ¿verdad? Era el único hijo, era viuda. En esa época se manejaban de manera distinta, quedaba ella sola, ¿verdad? Y, y lógicamente tiene una gran alegría, un gran gozo ante la resurrección de su hijo, ante la vuelta a la vida de su hijo. Y ese gozo es el que tiene la iglesia cuando un hijo espiritual de ella, de la iglesia, se recupera o recupera la vida del alma que había perdido con el pecado. Y esto me recordaba a lo que la iglesia actualmente afirma que es la comunión de los santos. Cuando rezamos el credo los domingos o los días de fiesta, eh, decimos creo en la comunión de los santos. Y muchas veces no sabemos o no se sabe mucho qué significa esa comunión de los santos. Y te cuento, la comunión de los santos es la comunión que hay entre todos los seres humanos. Por eso, porque estamos comunicados todos espiritualmente, todo lo que yo haga de bueno ayuda a los demás. Y todo lo que yo haga de malo hunde a los demás. O sea, digamos, no les ayuda, en una palabra, ¿verdad? No les ayuda. Como los vasos comunicantes, ¿verdad? En química habrás estudiado esa, o hecho experimentos, ¿verdad? Con esos vasos comunicantes que están todos comunicados. Y una vez que uno echa un líquido, en uno se llenan todos y viceversa. Saca líquido de uno y se vacían todos. Eso mismo pasa en la iglesia. Todos estamos comunicados espiritualmente y el hecho que yo no me vaya a misa un domingo, que es un pecado mortal, afecta a toda la iglesia. Disminuye la potencia de la fuerza espiritual de toda la iglesia. Por eso es que la iglesia como cuerpo de Cristo siempre es santa, ¿verdad? Pero enferma. Está enferma porque sus hijos, nosotros, muchos de nosotros, o muchos de los hijos, yo trato, ¿verdad? Lucho por vivir muy cerca de Dios y cumpliendo todo lo que me pide, todo lo que pide a un cristiano, pero hay muchos que no lo hacen, muchos que viven a espaldas de Dios, muchos que les son indiferentes. Y la muerte del alma no se ve ni se llora. ¿M? Se ve y se llora la muerte del cuerpo, la separación del alma y del cuerpo y la, la, la partida de la persona de la tierra, ¿verdad? Parte de la tierra y ya no está. Esa muerte se llora y se ve, mientras que la del alma no se llora ni se ve. O sea, no se llora porque no se ve, ¿verdad? Y Dios busca a esas almas justamente porque no se ve esa muerte. ¿M? Y por el pecado mortal, el alma muere. Si fuéramos conscientes de esa muerte de nuestra alma, una vez escuché a un sacerdote que decía que ojalá la gente
al tiempo de cometer un pecado mortal, oliera mal como el cuerpo cuando muere, porque por lo menos por esa razón de oler mal, o pensando en cómo queda ante los demás, se confesaría, se limpiaría, se volvería a la vida con la confesión, ¿verdad? Porque tenemos que ser conscientes que los pecados mortales, que son los que van contra los 10 mandamientos, eh, contra alguno de los 10 mandamientos, solo se perdona con la confesión sacramental. O sea, cuando yo voy a un sacerdote y le pido a Dios perdón a través de ese sacerdote y él me da una penitencia y yo cumplo esa penitencia. Por otra parte, el pecado venial, que son los dos modos los dos tipos de pecado, aparte del pecado original, que es el pecado primero de nuestros primeros padres, ¿verdad? Que ese es un pecado genérico, digamos. El pecado personal se divide en mortal y en venial. El mortal, entonces, mata la vida del alma. Y de esa manera se pierde el cielo. Si uno muere en estado de pecado mortal, pierde el cielo. Y si uno se confiesa estando en gracia de Dios, sin conciencia de pecado, recibe más gracia. Por eso que la iglesia eh, eh, no me sale la palabra, la iglesia anima, ¿verdad?, a que nos confesemos con frecuencia para tener más gracia de Dios, porque eso fortalece el espíritu y nos une cada vez más a Dios. Entonces, el pecado, Dios lo rechaza. Al pecador no, al pecador le sigue amando Dios, le sigue amando y le sigue esperando, le sigue esperando a que vuelva a Él a través de la confesión. O sea, Dios a través de la iglesia nos enseña que el modo en el que nos perdona los pecados después del bautismo y después de una confesión es con otra confesión, ¿verdad? Es todo, por todo pecado cometido, uno tiene que confesarse, ¿verdad? Confesarse. eh, para poder recibir la Sagrada Comunión, ¿verdad? Recibirle a Dios, recibir la fuerza de Dios en la comunión, tiene que confesarse. Entonces, eh, que veamos la grandeza de Dios, la omnipotencia de Dios, la belleza y la grandeza de la oración de petición, que tiene esas características, ¿verdad? Humilde, confiada y perseverante, y cómo Dios se compadece del dolor humano. Eso tenemos que saberlo, o sea, Dios sufre con nosotros, Dios no puede ir en contra de la naturaleza, o sea, ya la naturaleza está caída y tiene las consecuencias del pecado original. Entonces Jesús lo que hace es ayudarnos y acompañarnos para que llevemos mejor y tenga sentido ese dolor. Cuando Dios murió en la cruz, Jesús murió en la cruz, Dios hecho hombre, vuelvo a repetir, eh, lo que hizo fue darle un sentido al dolor, el sentido de redención, de salvarnos del pecado y abrirnos las puertas del cielo. ¿Ya? Y ese mismo sentido le podemos dar nosotros a nuestros dolores, a nuestras enfermedades, ¿verdad? A nuestras contrariedades. Ese sentido de pedirle perdón a Dios por los propios pecados y por los pecados de los demás. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Así que, bueno, esta es la clase de hoy, ¿verdad? Esos dos milagros hechos por Jesús que nos enseñan a ser más, a confiar más en Dios, ¿verdad? A confiar más en su gracia, a pedirle con fe lo que necesitemos y a tratarle con amor, a tratarle con amor porque Él nos ama y se compadece de todo lo que nos pasa, ¿verdad? Y espera que nosotros también estemos muy cerca suyo a través de la confesión sacramental, ¿verdad? Ese sacramento
que recibimos a través del sacerdote, ¿verdad? Que cuesta un poco, a un inciso antes de acabar, eh, que realmente Dios no necesita un hombre para perdonarnos, no necesita, nos puede perdonar directamente, que es lo que por ahí los hermanos separados dicen, ¿verdad? Que Dios, confesarse directamente con Dios. Pero Dios, a través de la iglesia, a través de los sacerdotes, del Papa y los obispos, ¿verdad? Nos dicen que se estableció la confesión sacramental para esos pecados, para los pecados cometidos después del bautismo. Y es el modo en el que Dios quiere que le pidamos perdón, porque nos dice a través de la iglesia. Entonces, no inventemos modos que Dios no estableció, ¿verdad? Yo me confieso directamente con Dios. Claro, es más cómodo, es más fácil, pero no es lo que Dios establece. Entonces, hagamos las cosas como Dios quiere para estar bien con Él, estar felices, con paz en el alma y con esa seguridad de que Dios nos perdona, con esa seguridad de que Dios nos perdona a través del sacerdote que nos dice, yo te perdono en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que cuesta siempre, porque uno va ahí y reconoce que hizo mal, que no quiso vencerse, que no quiso esforzarse, ¿verdad? Y por eso cuesta. Pero lo que cuesta vale. Y eso es la confesión. Lo que cuesta vale y nos vale estar cerca de Dios. Y eso es lo que todos queremos, ¿sí? Bueno, hasta la próxima.